Bueno, ¿sabes qué? Te invito a que veamos qué ha pasado hacia adentro de los hogares de los cordobeses en 10 años. Con algunos datos que son más duros desde el punto de vista estadístico, son más descriptivos, digamos, pero que también, como siempre, tratamos de ver cómo nos lleva esta vida a las familias cordobesas, qué cosas van cambiando, qué pasa con el nivel socioeconómico, qué pasa con la cantidad de gente que vive, el promedio de gente que vive por hogar, el promedio de gente que tiene que aportar a ese hogar, si ha crecido o si se mantiene o ha caído. Bueno, son algunas de las distintas informaciones que vamos a compartir ahora cuando empiece la primera placa. Acá está. Ahí está. Fíjate. Perfil de los hogares cordobeses. Exactamente, y es una comparación entre el año 2009 y el año 2019. Son 10 años. ¿Cuántos somos de nivel alto, de nivel medio, de nivel bajo? Aquello es hoy. 2019, el nivel del top, digamos, el ABC1, ese que tiene mucha plata. Tienen más guita. 3%. El que le sigue en la escala hacia abajo, 10%. Es decir, los que tienen la cosa más o menos resuelta, bastante resuelta, digamos, está en torno al 13% de la población. Vos sabías decir que estos son los que miran la crisis. Esos son los que miran la crisis. Y empezamos acá, con el que sigue ahora, son los que empiezan a sentir la crisis. Bueno, pero vuelvan, por favor, chicos. Un poquito para atrás. Ahí está. Tenemos la media típica, el C3. ¿Quiénes son esos? Son los profesionales, ¿sí? Que están, digamos, con alguna actividad, puede ser privada o en algún ámbito de alguna empresa grande, el 25%. La media baja, que es el D1, por ejemplo, operarios de una fábrica importante de automotores de Córdoba, ¿sí? El 39%. Tenés un 19% de clase baja, el D2. Ahí ya empieza, digamos, el primer nivel de aquel segmento que está con complicaciones importantes desde el punto de vista económico, y la clase baja, el E, aquella que vive en asentamientos marginales y demás, el 4%. Esta es más o menos la distribución, que entre la D2 y el E están sumando un 23%. Siempre decimos que estos indicadores están construidos sobre la base de variables que son muy estructurales. Entonces, los cambios, cuando se modifican en una década, por ejemplo, es porque han cambiado estructuralmente. Distinto a lo que pasa cuando miden la pobreza, que una de las variables es la canasta básica, que si sube la inflación, te deja mucha gente abajo del nivel de pobreza, si baja, sube, digamos, es más inestable, sobre todo en época de inflación. Pero fíjate más o menos qué ha pasado en estos 10 años. La clase baja más o menos se ha mantenido. Fíjate que entre el 2009 y el 2010 había un 22%, hay un 23%, está dentro del margen de error. El D1, que es, como te decía recién, aquel donde están los operarios, el empleado, en la primera instancia el empleo formal, el de oficio, tiene un 39% ahora, tenía un 33%, ha crecido ese segmento, se mantuvo el segmento C3 y hacia adelante, fíjate cómo los sectores altos han ido bajando, del 14 al 10% entre el 2009 y el 2019, y la clase alta del 7 al 3%. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha ido, o sea, hay un sector que estaba en mejores condiciones económicas y se ha ido cayendo hacia la clase media típica. Obviamente que esto en el gap o en el periodo de 10 años, la modificación en términos reales de la estructura socioeconómica, lo que ha hecho es que más gente haya salido de la clase media alta y se haya ido hacia la clase media típica. Abajo está contenido, se mantiene. Lo que pasa es que después, cuando vos ves el otro nivel socioeconómico, que es el que tiene que ver con la canasta básica y demás, ellos sí tienen más deteriorado el consumo cotidiano, por más que en términos de estructurales, el nivel de estudio, el patrimonio y demás, se mantenga, ¿sí? En 10 años. Seguimos la placa, dale. Vamos a ver la placa que sigue. En la placa que sigue, ¿qué le preguntamos? Cantidad de personas que viven en el hogar. Y acá abajo tenés el dato resumido, digamos. En el 2009 había un promedio de 3,7 personas por hogar, ¿sí? Hoy ha subido casi a 3,9. Un poquito más. Esto es hacinamiento. Acá está que hay cada vez más chicos que hacen su casa en la casa con los padres, amplían la pieza. Van ampliando la pieza y demás. Es decir, acá podemos empezar a advertir de alguna manera el déficit habitacional, los problemas que están existiendo en términos de soluciones habitacionales. Es decir, hoy está habiendo más gente que vive en la misma casa. Pasamos a la placa que sigue. A ver.
Y la placa que sigue acá tenemos cantidad de personas que aportan en el hogar. En el año 2009, la cantidad de personas que aportaban en ese hogar era 1,79. Ahora son casi 2. 1,93. Es decir, hace falta más gente aportando en el hogar para poder sostener las necesidades básicas y las necesidades generales que tienen los hogares. Esto puede ser otro rasgo de la crisis. También puede ser que la mujer está mucho más integrada a la vida productiva, que también están aportando. Si fuera esta la versión sería piola, porque de alguna manera estamos hablando de avances realmente interesantes desde el punto de vista del equilibrio del género. Pero en principio también se puede estar adjudicando que hace falta más gente que trabaje para poder mantener los mismos costos de antes en el hogar. Y seguimos. La placa que sigue, cobertura médica. Es otra cuestión interesante para ver. A ver cómo están los cordobeses en términos de este aspecto que es un problema sustantivo de las familias cordobesas. Fíjate que en el año 2009 decía que tenía cobertura médica de cualquier tipo, obra social, privada, etcétera, el 69%. Ahora bajó al 65% y subió al 35% la cantidad de personas que no tienen cobertura médica. ¿Qué pasa con esto, Lagui? Tensiona el sistema público. Claro. Porque mucha gente que tiene obra social lo resuelve en el ámbito privado. Y el que no tiene... Pero el que no tiene va entonces, a la salud pública. ¿Qué pasa? Está existiendo más tensión, más presión sobre el sistema público de salud. Y después si tiene un plan... Pero esto es, fíjate, no si tiene un plan... Si lo tiene como único ingreso. Como único ingreso. Es decir, si que vive del plan. Solamente del plan, que no tiene ningún otro tipo de ingreso. Está dentro del margen de error. Podemos decir que claramente no se ha modificado el 2, el 1% en 10 años. Más o menos ese es el segmento de personas. Sí, que coincide también, o es la mitad de aquellos que viven en asentamientos marginales que veíamos al comienzo y que obviamente habla de una situación de mucha precariedad en términos de sustento vital. Creo que esta es la última placa, no sé si hay otra placa más. Es la última placa, bien. Esto es, digamos, una radiografía de lo que pasa dentro de los hogares y de lo que se modificó en 10 años. El nivel socioeconómico, menos rico, más clase media. ¿Sí? Más gente por hogar viviendo junta en el mismo hogar, más gente que necesita sumarse al aporte y menos gente que tiene cobertura médica. Y este dato que se mantiene, digamos, estable en la gente que vive de un plan social. No me parece poco, un 4% menos de gente que ha dejado la cobertura médica. Si lo pasas a números, es muchísimo, y pensando mucho que esto además es en toda la provincia. De manera que todo ese número se ha agregado, digamos... a la salud pública. A la salud pública. Sobre todo que en el interior, Lagui, hay muchas empresas privadas, muchos sanatorios y clínicas que han cerrado. Entonces la única opción que tienen es el hospital. Es el sistema público. Entonces, bueno, eso también es para revisar y ver, porque obviamente va a seguir tensionando al sistema público de salud. Gracias, Luis. Muy amable, gracias. Hasta luego.